Hola, soy Leticia Rodríguez y esta es mi exposición Pechos y está dentro del marco de Dones amb Art y la organiza Trama y está expuesta en Hormigonera, va a estar un mes en colaboración a Cultura Cop. Esta exposición viene de una idea que surgió en mi cabeza, una imagen, porque a veces me vienen imágenes y entonces creo, y hay varios pechos. El primer pecho que veréis tiene referencia con la adolescencia y el cuento de referencia es del libro de Las mujeres que corren con los lobos, de Pincolastes, y es el cuento de los zapatos rojos. Tiene que ver con toda la represión que sufren las mujeres, más bien las adolescentes, y las niñas, y entonces cuando llegas a la adolescencia y tienes la libertad de hacer lo que quieras, tienes tanta hambre que te destrozas a ti misma. Entonces es como el mito de, pues como Janis Joplin, Amy Winehouse, gente que se ha muerto, que tenían un don, pero tenían mucha hambre de libertad y se maltratan. Por eso están las agujas. En el cuento original, la niña tiene unos zapatos rojos y cuando se los pone no puede parar de correr. Y al final le pide a la muerte que le corte los pies y se muere. Y tiene relación con las agujas y tiene relación con el ansia de vivir, que al final se desborda y acaba suicidándose. Vale, el pecho picaporte tiene relación con el objeto fetiche del picaporte de la mano, que siempre me ha flipado muchísimo. Y para mí era como un golpe en el pecho, ¿no? Era como algo que... como cuando tienes un vuelco en el corazón, que te pasa algo, ves a alguien o algo que te afecta. Y buscando la historia es muy curioso porque tiene relación con la mano de Fátima. Y la mano de Fátima es como un talismán de la cultura musulmán que tiene que ver con la protección, está en las puertas. Yo no sabía que en Occidente había llegado occidentalizado y figurativo, y la historia tiene que ver con una mujer que está cocinando a su marido y su marido viene con otra concubina. Y entonces esa mano de ella cocinando cuando él llega con otra se le cae en la olla, se le quema y de ahí viene que eso sea un objeto de protección y de amuleto, de que a una mujer se le queme la mano en la olla mientras cocina porque su marido está con otra mujer. Y de ahí viene esta historia. Entonces sería como la mujer que se casa y la infidelidad del hombre, porque hay la poligamia, pero ella no puede tenerla, él sí, pero ella no. Y de ahí viene este pecho. Y por eso tiene el velo de novia, porque está casada. El tercer pecho es pecho jaula y es un homenaje a Alejandra Pizarnik, porque cuando conocí sus textos y su poesía, me llegó a un rinconcito que nunca nada ni nadie había llegado. Y tiene relación con el segundo pecho, que era el picaporte, porque ahí la mujer ya se escapa y sale y es libre. Por eso es una jaula que es vacía y es un pájaro que se ha ido. También tiene relación con una vez que un amante me dijo que el amor era una jaula. Entonces para mí era importante que esa jaula fuera muy sencilla y que estuviera abierta. Entonces es como un vaivén. En referencia a Alejandra Pizarnik, os leeré un fragmento de uno de sus textos que se llama El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento, a mis delirios. Vale, pues el cuarto pecho, que es pecho pájaros, tiene relación con todos los amantes que han anidado en el pecho. Entonces, estas casitas de pájaro se dispersan por todo el cuerpo de la mujer y es el pecho que es más largo porque llega hasta la vagina y hasta las caderas, porque allí es donde reside el columpio. Buscando el significado del columpio, descubrí que tiene referencia con la infidelidad, es un símbolo de infidelidad. Y es un columpio que me encontré por la calle, es un columpio original de una jaula de pajarito, no sé qué tipo de pajarito, y cada casita es diferente, porque cada amante es diferente.
El quinto pecho es el pecho habitación y hace referencia al libro de Virginia Woolf, Una habitación propia. Lo escribió en 1929 y me lo regaló un amigo. Al principio me costó mucho leerlo porque tiene un lenguaje así bastante antiguo, pero en realidad lo que te viene a decir es que una mujer necesita tener dinero y una habitación propia para crear. Ella lo dice para escribir ficción porque es escritora, pero yo creo que cualquier mujer necesita un espacio propio para crear lo que quiera. Y lo que me gustó mucho de este libro es que la sensación que emite detrás de todas sus palabras complejas, al final, es que necesitamos un espacio donde sentirnos libres, solas y de conexión con nosotras mismas para hacer lo que queramos. El sexto pecho es el pecho ventana y es un viaje ya hacia el interior. A la que ya llegas a la habitación no te queda otra que ir para adentro. Entonces es como el pecho más maduro, por eso es el último, porque es como un proceso desde la adolescencia hasta la adultez emocional. Y es el cosmos, es el universo que tienes dentro de tu cuerpo, ¿no? Pues tus zonas oscuras, tus brillos. Desde la habitación de Virginia Woolf hasta el cosmos hay como un viaje al interior y cada vez una menos influencia del exterior en todas tus acciones y en todos tus sentimientos.